Buenas tardes, espero se encuentren muy bien, estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con un nuevo tema llamado los productos de la técnica en los contextos escolar y familiar. Como bien ya analizamos la introducción, las preguntas que ustedes contestaron en la actividad pasada, que fueron en base a las necesidades que tenían nuestros antepasados y las que tenemos a la fecha, en la actualidad, cuáles son las que tienen ustedes y cómo se podrían mejorar. A los que no les quedó claro qué es una necesidad, se puede definir de forma muy sencilla. Es la carencia o algo que necesitamos para poder sobrevivir, ya sea algo físico o algún servicio. Por ejemplo, la alimentación es una necesidad muy grande, ya que si no nos alimentamos, pues no podríamos sobrevivir. Bueno, aclarando eso y entrando ya a este nuevo tema, en el que sí vamos a explicar un poquito más. De aquí en adelante todas las actividades van a ser de esta forma, por medio de presentaciones o por medio de videos. Comenzando, nos habla de que la técnica está presente en nuestro entorno al observar en un salón de clases, la escuela, la casa en la que vivimos, oficinas, comercios. Nos habla de que ahí encontramos objetos diversos, herramientas, máquinas y artefactos producidos por el ser humano, con el propósito, como les decía, de satisfacer necesidades o intereses. Todos estos instrumentos que utilizamos cotidianamente son productos de la técnica. Pueden ser muy simples como un clip, un lápiz, una silla, una mesa, etc. Hasta bastante complejos como una computadora, un automóvil, un avión, un satélite artificial de esos que tenemos en nuestro planeta. Entre los productos de la técnica encontramos también los servicios, como les decía, conformados o enfocados a satisfacer una necesidad. Por ejemplo, los relacionados con la educación, la salud, el abastecimiento de energía eléctrica, la recolección de la basura, los procedimientos o conjunto de acciones intencionadas que realizamos para satisfacer una necesidad, solucionar un problema o lograr un propósito determinado, también son productos derivados de la técnica. El concepto en sí de técnica se definiría de forma siguiente: es un sistema simple formado por un conjunto de acciones intencionadas que realiza una o varias personas con el fin de satisfacer una necesidad o lograr un propósito. De manera resumida lo definiríamos como un sistema o un conjunto de acciones que nos ayuda a satisfacer necesidades. Así de fácil. Gracias a la intervención técnica y a los procesos de evaluación y mejora continua, los productos de la técnica se mantienen en constante evolución, como en el caso de las computadoras, cada vez son más rápidas, con más memoria, que les podemos poner más aplicaciones, etcétera, lo que nos permite contar con productos cada vez más sofisticados, más eficientes, mejores, versátiles, como los dispositivos que integran múltiples funciones con el propósito de satisfacer varias necesidades. Hay productos que no solo satisfacen una necesidad, sino dos o tres o más. Por ejemplo, algunos de ellos son los siguientes: los teléfonos inteligentes, con los cuales nos podemos comunicar, tener acceso a internet, tener un GPS que nos ayuda a ubicarnos o encontrar un lugar, tener una cámara que nos permite hacer fotos, videos, una brújula, un despertador. Sé que algunos de ustedes lo han usado en las mañanas para que despertarse para ir a la escuela, un reproductor de música que nos permite escuchar nuestra música favorita, etcétera. Dispositivos multifuncionales como una máquina que hace impresiones, que saca copias, que escanea y que podemos enviar fax. Después veremos ese tipo de dispositivos. También existe lo que son las casas automatizadas mediante la domótica, que es una rama de la informática y de la robótica, que integra el conjunto de técnicas para automatizar las comunicaciones, los sistemas de seguridad, el manejo de energía, el clima y los sistemas enfocados en el confort de los residentes. Además, permite la programación remota de dispositivos domésticos como cafeteras, hornos y televisores, entre otros, y cuenta con sistemas para controlar alarmas, iluminación, aire acondicionado, puertas, ventanas, cerraduras, suministro de agua, riego, gas, electricidad, etc.
Les voy a poner un ejemplo muy claro de algo que existe. Son focos inteligentes que se conectan a internet y se pueden poner en el mismo lugar donde va un foco normal, solo que estos pueden controlarse desde el teléfono o por medio de un dispositivo mediante la voz. Podemos regular la, tanto la intensidad de la luz, así como también podemos controlar apagar las luces a distancia, no estando en casa. Por ejemplo, antes de que lleguemos a la casa, encender las luces, o cuando salimos y se nos olvidó, apagarlas. Ese es un ejemplo, pero hay muchas cosas ya similares y que podemos automatizar toda una casa por completo. Luego por aquí tenemos el concepto de intervención técnica, que es la actuación intencionada de una o más personas sobre una situación en la que opera una o varias técnicas con el fin de modificarla por otra más favorable a los intereses de quién o quienes la realizan. Se define muy fácil, pues una o más personas que se dedican a mejorar algo o a satisfacer una necesidad con el fin de que esto quede de una forma más adecuada. Por último, para concluir, tenemos la actividad correspondiente a este tema. Nos habla por aquí de que se desarrolla una lluvia de ideas, pero nosotros lo vamos a plasmar en una tabla que les voy a mostrar a continuación, de objetos cotidianos, tanto en el hogar como en la escuela, que son productos de la técnica. Dice aquí que soliciten la asesoría del profesor, o sea, de un servidor, y les explico qué son los objetos de uso cotidiano. Los objetos de uso cotidiano son casi la mayoría de los que vemos en nuestro entorno. Puede ser desde un lápiz, un lapicero, hasta una computadora, una televisión. También pueden ir desde una mesa, una silla. En la escuela encontramos pizarrón, butacas, el proyector, nuestra mochila, nuestra libreta, etcétera, etcétera. Casi todos los productos que vemos a nuestro alrededor tienen una intervención técnica, o los servicios también, que pueden ser el servicio de agua potable, de energía eléctrica, de internet. Entonces, una vez que ustedes ya identificaron a algunos de ellos, los van a analizar y van a identificar cómo se relacionan con las necesidades que satisfacen. Van a anotar sus conclusiones en la siguiente tabla que yo les voy a mostrar. Una vez que llenaron esa tabla, la van a llenar en su libreta. Van a pasar a escribir estas preguntas y a contestarlas. Viene la primera. ¿Qué otros productos ustedes creen que se pueden desarrollar para satisfacer necesidades? Y los productos que ustedes crean que se pueden desarrollar, por ejemplo, si no existe un producto que satisfaga una necesidad, ¿ustedes qué producto crearían para que esa necesidad quede satisfecha? ¿Cómo se pueden mejorar los actuales? Si ustedes ven que algún producto que satisface una necesidad se puede mejorar, ¿cómo creen que se podría mejorar? ¿Y les gustaría inventar o mejorar algo? Que de hecho me gustaría más si la contestaran si les gustaría inventar, porque sería excelente, o mejorar alguno que ya hay. Enseguida van a imaginar este es un producto perfecto. Para ustedes, ¿cuál creen que sería el producto perfecto? Entonces ustedes imaginen, en base a sus necesidades y los que ustedes desean, para ustedes, ¿cuál sería el producto perfecto? Y van a responder esas preguntas: ¿cómo es? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cómo funciona? Nos dice que elaboremos un periódico mural, pero en este caso todas estas preguntas las vamos a plasmar en nuestra libreta y ahí les vamos a dar respuesta. En base a los que ustedes crean e imaginen, porque estas preguntas se trata de imaginar y de pensar. No es una pregunta que va a tener una sola respuesta. Todos ustedes van a poder pensar diferente y contestarla en base a su imaginación y sus ideas. Entonces pasamos a lo siguiente. Les muestro la tabla que se va a llenar. En esta tabla, en este apartado, en esta columna, van a ir los productos que ustedes van a identificar en su hogar. Y en la escuela pueden poner unos 3 de su hogar y unos 2 de la escuela, o al revés.
unos 3 de la escuela, unos 2 de su hogar. Van a poner qué necesidad satisface y van a escribir sus conclusiones. Yo en este caso, en productos puse la televisión. ¿Qué necesidad satisface? Pues la televisión se creó con el fin de la comunicación, pero también el entretenimiento. Y en conclusiones yo puse una explicación del por qué. La televisión en primer lugar se creó como medio de comunicación, pero en la actualidad también se usa para entretenernos. Entonces ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería, no sé, la libreta. La libreta se creó con una necesidad que satisface, que sería la escritura. Y las conclusiones, pues la libreta nos permite a nosotros plasmar textos, ideas, escritos, etc. Otro ejemplo sería una silla. ¿Con qué necesidad satisface? Pues la comodidad en el hogar de las personas. Entonces, en conclusión sería, pues una silla se creó con el fin de poder sentarnos, de descansar, etc. Entonces ustedes van a llenar aquí estas columnas, la necesidad que satisface, conclusiones, en base a los productos que ustedes observen. Y esa sería parte de la actividad. Después de esto, pues concluiríamos con las preguntas que ya les expliqué. Cualquier duda o pregunta me la hacen saber.